Bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos gustaría comenzar agradeciéndoles por darnos parte de su día en donde sea que esté viendo este mensaje. Para los miembros de la iglesia local o si se encuentran en el área del norte de Texas, le comunicamos que el domingo 17 y 24 de enero no tendremos nuestras reuniones presenciales por precaución a los altos contagios de COVID-19 en el Metroplex. Y aunque no nos estemos reuniendo en persona, nos encantaría que se conectara con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si le gustaría saber más información sobre nuestra iglesia, envíenos un correo electrónico, visite nuestro sitio web o llámenos. Y con eso dicho, el mensaje de hoy está a punto de comenzar ahora mismo. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por ustedes que nos están acompañando el día de hoy. La verdad es que es un honor y un privilegio de que ha tomado un poco de su día para acompañarnos, para estar en la palabra de Dios. A la iglesia local le decimos que los extrañamos, pero no se preocupen, muy pronto vamos a estar reuniéndonos una vez más. Con eso dicho, quiero que abra sus Biblias o que vaya conmigo en su Biblia en el Salmo capítulo 34. Si no tiene Biblia, ahí también va a estar en la pantalla. Salmo capítulo 34, versículo 4, y esto va a ser una continuación de lo que hablábamos la semana pasada, pero quiero hablarles un poco sobre algo diferente el día de hoy. Pero así dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea de bendición hoy en este día. La semana pasada hablábamos sobre lo que el escritor David decía en el primer versículo, y déjame leérselo solo para recordarle. Dice: bendecid a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que hablábamos un poco sobre cómo debemos, como cristianos, hijos de Dios, hacer un estilo de vida de agradecimiento y de alabanza a Dios. No solo el comienzo de un año como lo hemos hecho, sino de siempre estar haciendo eso. Hablábamos sobre la situación de David, que se encontraba en un tiempo un poco difícil. Él estaba huyendo del rey Saúl, que estaba buscando matarlo. Ya había intentado David encontrar refugio, pero no encontraba ayuda de ningún lado. Y cuando él está en esta situación, él comienza a escribir este salmo. Así que su situación estaba un poco difícil. Y aún así, en medio de esa situación, él supo alabar a Dios. Hablábamos de cómo no debemos dejarnos llevar por las situaciones o por las emociones, que esas cosas no deben de tener influencia en nosotros. Más bien debemos de dejarnos guiar por Dios en toda situación. Para ser hijos más estables, para ser cristianos más estables, debemos dejarnos llevar por Él y no por cualquier otra cosa. Así que comenzamos con este pasaje que acabamos de leer, versículo 4, donde el rey dice que él busca a Jehová y que en medio de esa búsqueda Dios lo escucha y lo libra de sus temores. Quiero comenzar diciéndoles que cuando nosotros buscamos profundamente a Dios, cuando le entregamos todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que está pasando cuando le rendimos todo a Él, el cambio más grande no ocurre en nuestro alrededor. No ocurre cuando Dios decide responder nuestras peticiones o cuando Él se manifiesta en lo que estamos pasando. No. El cambio más grande, el milagro más grande ocurre en nosotros. Cuando nosotros somos cambiados, es ahí donde podemos ver la mano de Dios. El milagro más grande que ocurre cuando nosotros buscamos a Dios es el cambio en mi vida, en su vida. A lo que Dios le más importa es de que nuestra vida sea cambiada, es de que seamos personas que reflejen a Cristo aquí en la tierra, que seamos personas que maduremos. O lo que más le importa es que nosotros seamos transformados a través de la obra en el Espíritu Santo en nosotros. Así que David dice: yo busqué a Jehová, Él me escuchó y me libró de mis temores. Comenzó a hacer Dios en él una obra de cambiar su forma de ver y su forma de pensar.
Es lo que pasa en nosotros cuando nosotros decidimos entregarle todo a Dios. No solo ocurre un cambio dentro de nosotros, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, pero marca nuestra mente, marca nuestros pensamientos, marca la forma en cómo vemos las situaciones. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a crecer y a madurar en las cosas de Dios. Nuestra alabanza y nuestra oración, nuestra búsqueda profunda a Dios es lo que comienza a quitar o a remover todo obstáculo que está enfrente de nosotros, que nos impide alcanzar la victoria que Dios ya tiene para nosotros. Es en la alabanza, es en nuestra búsqueda de Dios que comienzan a moverse esas cosas y podemos alcanzar lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Mira, hermanos, en nuestra búsqueda a Dios, cuando nosotros estamos continuamente buscando a Dios, cuando le entregamos todo lo que somos, cuando somos personas vulnerables delante de Él, porque Él conoce todo de nosotros, no podemos esconderle nada. Yo no entiendo por qué a veces hacemos eso. Si Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, Él nos hizo, Él sabe todo de nosotros, más que sus hijos, más que su esposa, más que su padre, Él conoce todo. Cuando nosotros le entregamos todo a Él, lo que comienza a pasar en nosotros es que Dios comienza a prepararnos para recibir la respuesta de Dios. Vuelvo a repetir, el cambio más grande que ocurre cuando nosotros buscamos a Dios es en nuestras vidas. Dios prepara nuestros corazones para recibir la respuesta que Él ya tiene para nosotros. Así que una vez más el rey dice, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de mis temores. Dios quita y hace una obra grande en nosotros cuando lo buscamos profundamente. Todo pensamiento equivocado, todo sentimiento equivocado, todo aquello que está impidiendo el mover de Dios, esas cosas comienzan a irse y a hacerse a un lado cuando le entregamos todo a Él. El versículo que sigue, el 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto me acuerda de la historia de Moisés en Éxodo, donde habla que Dios manda a que Moisés sube al monte Sinaí donde él estaba. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés sube al monte se quedó allí con Dios por 40 días y 40 noches ahí en ese lugar. Estaba en la presencia de Dios y dice la palabra como si fuera un hombre hablando con otro hombre cara a cara. Y dice la palabra que después de ese tiempo que Moisés bajó y que él tenía en sus manos los 10 mandamientos, la revelación de Dios. Pero aparte de eso, dice la palabra, que el rostro de Moisés resplandecía. Y dice que Aarón y todos los de Israel lo vieron y se asustaron, ni siquiera se querían acercar. Moisés tuvo que decirles, hey, soy yo y Moisés, acércanse. Y dice la palabra que cuando ellos se acercaron comenzó a decirles todo lo que Dios les había hablado. Fíjase nomás, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, como lo que pasó con Moisés, como lo que dice aquí David, los que miraron, ellos fueron alumbrados. No habla aquí de una mirada física, natural. Habla de una mirada que viene a través de una búsqueda de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando nosotros vivimos tiempo como lo que vivió Moisés en la presencia de Dios, nuestra forma de ver a Dios cambia completamente. Ya no somos iguales, somos marcados profundamente. Somos personas transformadas y cambiadas desde ese punto y en adelante. Y es lo que pasa aquí, cuando nosotros buscamos a Dios, nuestras vidas es diferente, somos personas diferentes. Cuando salimos de la presencia de Dios, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, todos los que están a nuestro alrededor, ven algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo en la presencia de Dios. Los que pasan tiempo en la presencia de Dios no pueden salir iguales. No pueden salir iguales, son cambiados porque el Espíritu Santo está haciendo una obra continua en ellos. Ahora fíjase lo que habla y lo que dice el versículo 6, y es aquí donde quiero pasar la mayoría de mi tiempo hoy en este día. Dice el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. Mira, hermano, quiero decirle algo y no quiero que me malentiende, pero su situación, su problema,
no mueve a Dios. No quiero decir que Dios no le importa o que Dios no quiere hacer a favor por usted lo que usted no ha podido hacer. Claro que sí, Él es nuestro Padre y Él quiere bendecirnos. Pero lo que mueve el corazón de Dios es nuestra fe y confianza en Él, no su situación. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense nomás. Así que su situación no le mueve a Dios porque Él es más grande que su situación. Su problema no mueve a Dios porque Él es más grande que su problema. Sus angustias no le mueven a Dios, no porque no le importan sus angustias, sino porque Él es el que trae paz. Él es más grande que cualquier cosa que estamos pasando, que cualquier cosa que estamos sintiendo. Lo que mueve el corazón de Dios es nuestra fe y confianza en Él. Y David aquí dice, este pobre clamó. David hablaba de un estado de su alma, de su corazón. No es porque él estaba o él era una persona pobre, porque no lo era, sino más bien él estaba hablando de su condición espiritual, de que él era una persona que dependía completamente de Dios, especialmente en la situación de la cual él estaba pasando. Había tratado de encontrar refugio y no lo encontraba, no podía dar vuelta a ningún lado y no encontraba ayuda. Y él dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, nosotros tenemos que tomar ejemplo de esto y ser como David. Tomar esta posición de ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu no quiere decir que somos personas pobres materiales o que somos pobres en otras cosas o que somos personas enfermas. No, yo no estoy diciendo eso. Cuando David dice este pobre, él entiende claramente su posición y su lugar. Él entiende que toda su vida está en las manos de Dios, que él depende completamente de Dios. Es lo que está diciendo él cuando él dice, este pobre clamó. Hermano, Mateo capítulo 5 encontramos el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, hablándoles en lo que es el sermón del monte. Y él dice en la primera bienaventuranza, él dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque él heredará el reino del Señor, de los cielos. Imagínense nomás lo que dice, bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir aquí? Volvemos a lo mismo. El pobre en espíritu no quiere decir que le haga falta algo, porque Dios es el que nos sostiene, Dios es el que está ahí con nosotros completamente y en todo tiempo. No, el pobre en espíritu es una persona humilde que reconoce de quién depende, que reconoce en quién está su vida, quién está guardando y cuidando su vida. Mira, hermanos, mi necesidad o su necesidad hace algo muy extraño en nosotros. Cuando nosotros estamos pasando necesidad y hemos buscado como David ayuda en todos lugares y no lo encontramos, ya no tenemos opciones. ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos a enfocarnos. Comenzamos a ponernos más determinados. Comenzamos a buscar una respuesta aunque no haya, porque tenemos que salir del apuro. Y si aprendemos a hacer esto en nuestra vida espiritual, olvídase. Vamos a ser personas donde Dios se va a mover grandemente en nosotros. Cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, debemos de hacer lo mismo, enfocarnos. Debemos de mantenernos firmes y buscar solamente a Dios. Que no haya otra opción en nuestra vida, que no haya otra solución más que Jesús en nosotros. Que buscamos la guianza de Él, que buscamos su rostro y es ahí donde vamos a encontrar la victoria. La necesidad nos pone en un lugar de necesidad, los pone en un lugar de dependencia de Dios. Y es ahí donde debemos de buscar de cómo mantenernos en ese lugar de dependencia. No quiere decir que vamos a siempre ser personas en necesidad material o económica, nuestra salud, no. La palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios
no nos va a dar a nosotros si lo buscamos o si se lo pedimos. Claro que lo va a hacer. Dios quiere bendecirnos. Así que la pobreza esta no habla de una pobreza material o de una pobreza física donde siempre estamos enfermos. No, no habla de eso. Habla de un estado espiritual donde yo entiendo que mi vida y mi ser y mi familia y todo lo que soy depende de Dios, está en las manos de Dios. Por eso Pablo puede decir en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, si vaya conmigo ahí, dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vuelvo a repetir, aquí el apóstol también está hablando de lo mismo. No habla necesariamente de una debilidad física, aunque a veces así pasa. Lo que está hablando es de un estado espiritual. Cuando somos débiles, pobres, humildes en el espíritu, es ahí donde somos más fuertes. Aquí el apóstol dice algo poderoso. Dice: más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros aprendemos a vivir en ese estado espiritual de pobreza, es ahí donde el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Es cuando Él se manifiesta más en nuestras vidas. En el Salmo 121, el rey David escribe otro salmo y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo me acuerdo hace 2 años atrás, como familia, hicimos un viaje de aquí de Texas a California y duramos 13 días para llegar a casa. Era un viaje que la verdad no me voy a olvidar de ello nunca. Nunca había ido de ese lado del país. Y es un parte del país muy hermoso. Fuimos primeramente al norte de California y de allí nos pasamos a Colorado y estuvimos algunos días. Y yo me acuerdo que cuando íbamos saliendo de Utah para entrar a Colorado, estábamos casi a 1 hora de donde nos íbamos a quedar. Y comenzamos a acercarnos a las montañas. Claro, Colorado tiene muchas montañas, pero comenzamos a acercarnos ahí y de repente comenzamos a entrar en medio de las montañas. Yo nunca había hecho eso, nunca había manejado a un lugar donde era así de esa manera. Yo me acuerdo que yo me quedé asombrado porque uno pasaba por en medio de las montañas y en cada lado uno miraba hacia arriba y estaban pero altos esas montañas. Uno no podía ver el tope de ellos. Y era algo increíble, me marcó. Y ahí en ese momento yo me acordé de este salmo, donde dice David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Mira, hermano, a veces nuestros problemas parecen ser montañas. Y así como yo, cuando iba pasando por en medio de ellas, uno los ve y no le ve fin a ellos. Pero nomás recuerda eso: ¿quién está encima de sus problemas? ¿Quién está encima de lo que está pasando? El rey David lo declara: alzaré mis ojos a los montes, mi ayuda, mi socorro, su ayuda, su socorro viene de Jehová, el que creó todo. Ningún problema es más grande que Él, ninguna situación es más grande que Él. Hay que confiar en Él, hay que creer en Él, de que Él va a hacer por nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Servimos a un Dios fiel, servimos a un Dios que nos ama y que busca bendecirlo. Nos toca a nosotros simplemente confiar en Él. Les decía la semana pasada, no vamos a tener respuestas a todo. No vamos a saber cómo todo va a terminar. Lo que nos toca a nosotros es confiar en Dios. Es de serle fiel en medio de lo que estamos pasando. Y el rey David dice aquí una vez más en el versículo 5, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando aprendemos, hermano, a estar en ese estado de humilde,
ese estado humilde de pobres de espíritu, hermano, vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Vamos a ver un cambio en nosotros. Todo lo que aparecía que nos estaba haciendo mal va a ser de bendición para nosotros. Vamos a ver las situaciones diferentes. El Espíritu Santo va a hacer una obra increíble en nosotros, pero nos toca a nosotros hacer lo que David estaba hablando aquí: humillarnos delante de Dios, humillarnos en su presencia, buscar su rostro, entender quiénes somos y de quiénes somos. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero terminar este mensaje orando con ustedes, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender lo que acabo de hablar, que nos ayude a ser personas que dependen de Dios completamente, que aprendemos a buscarle a Él en toda situación, que antes que cualquier cosa nos pongamos de rodillas cuando viene una situación difícil y lo busquemos a Él y busquemos su respuesta. Así que ahí donde está, yo le invito que cierre sus ojos y que oremos a Dios y que le pedimos que nos enseñe a cómo buscarle en toda situación. Padre, te damos gracias hoy en este día, porque tú has sido fiel con nosotros. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a aprender esto que acabamos de leer, que tomamos ejemplo de David y que te busquemos en medio de toda situación. Padre, que seamos fieles en toda situación, que no tengamos todas las respuestas, tú estás con nosotros. Aunque no sabemos cómo trabajan todas las cosas para nuestro bien, vamos a confiar y tener fe en ti. Vamos a vivir lo que dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ser personas de fe para traer un gozo y una alegría hacia ti, Padre. Ayúdanos hoy en este día a que seamos personas cambiadas y transformadas, que podamos entender que el cambio más grande en nosotros que puede ocurrir va a ser en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aunque tú no respondes, aunque tú traigas un milagro en nuestras vidas, el cambio más grande va a ser en nosotros y cómo vamos a vivir y cómo vamos a interactuar con los demás después de ver el cambio que estás haciendo. Padre, yo te pido hoy en esta mañana que no seamos personas que te busquen solamente por lo que necesitamos, que te busquemos solamente cuando haya necesidad. No, háganos, Señor. Haznos personas que te busquemos en todo tiempo, que te encontremos en todo tiempo, que haya un deseo, un hambre, un sed de buscarte en todo tiempo. Y a través de esa búsqueda vamos a ver los cambios necesarios. Vamos a ver nuestras situaciones cambiar. Vamos a ver nuestros familiares restaurados, nuestro matrimonio restaurado, nuestros hijos salvos. Vamos a ver cambios en nuestro trabajo. Donde quiera que vayamos, va a haber cambios. ¿Por qué? Porque te buscamos primeramente a ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Jesús. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para usted y su familia hoy en este día. Amo, gracias una vez más por habernos acompañado y le oramos a Dios que la paz de Él les acompañe donde quiera que vayan. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido una bendición para su vida. Si les gustaría recibir nuestros mensajes semanales, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien más. Y por último, si les gustaría donar en nuestro ministerio, el link para hacerlo va a estar en la descripción de este video. Que Dios los guarde y los esperamos en la siguiente transmisión.